Bueno, imagino que están ahí concentrados en la entrega de los que aún no entregaron, el TP. Bien, déjenme aprender a usar esto una vez más. Que no lo sé usar. Eh, Activar el puntero láser. Ja. Sí, así son las apps, ¿no? Hoy en día. Eh, yo soy un tipo grande, creo que soy un tipo más grande que la mayoría de ustedes o que todos ustedes, pero no sé, cada tanto recuerdo los viejos tiempos, no necesariamente mejores, ¿no? No estoy diciendo eso, pero en la época al menos que yo era joven, ¿no? Joven adulto y adolescente también, em, nadie daba, es decir, las aplicaciones cambiaban, por supuesto, pero bueno, al no existir el teléfono celular ni las tablets, em, lo que podían cambiar eran los programas que uno instalaba, así les decíamos, ¿no? Programas, ni siquiera le decíamos aplicaciones. Los programas que uno instalaba en la computadora. Y qué sé yo, que hoy en día, no sé, yo los veo a mis hijos, por ejemplo, que se quejan, entre comillas, que cambia una cosita en WhatsApp, Instagram, se- Snapchat, no sé dónde sea. Y a mí me parece que, qué sé yo, lo veo y no sé, no me parece relevante, digamos. Es como, bueno, desinstalala o no sé. Todavía pienso a la vieja usanza, ¿no? Em, pero ahora es como que las aplicaciones y todas sus particularidades y la UI, la user experience y esas pequeñas cosas son como noticia, ¿no? El iconito verde de WhatsApp, el cosito azul, qué sé yo, para mí como un tipo grande, viejo si quieren, es, sí, apenas me doy cuenta, soy sincero la mayoría de las veces. No, bueno, no sé, es una reflexión medio estúpida, ¿no? O sea, no estoy llegando a ningún lado, no tengo una conclusión ni nada, le estoy compartiendo eh, mi experiencia al notar esos cambios. Ya uno puede comprar software en un paquete en el que solo haya un código. Sí, qué loco, ¿no? También, obviamente, para bien o para mal, la parte física que acompañaba antes el software, ¿no? Antes comprar un software era hacerse de disquetes, más tarde de CDs. Em, yo era, admito, sí, niño y adolescente, mucho de copiar juegos, ¿no? Que era el motivo que me introduzco, como a muchos de nosotros, al software, a juegos. Y recuerdo, ahora no tengo acá, pero no sé si ustedes habrán tenido alguna vez en sus manos un disquete de 5 y un cuarto, esos que son negros, grandes así, no los chiquitos, bien Gabriel. Eh, pero bueno, por ejemplo, mis hijos nunca han tenido uno, nunca han puesto un disquete de 5 y un cuarto en una disquetera, ni un disquete de ningún tipo. Eh, y hasta me parece que ni siquiera CDs, ahora que lo pienso, pero bueno. Eh, Ojo porque a mi vieja le gustaba, dice Gabriel. Sí, no, yo extraño el ruido de la disquetera al cerrarla y el ruido que hacía al cargar. Bueno, qué cosa, ¿no? Toda esta charla que le estoy dando y aburriéndolos no tiene nada que ver con lo que venimos a estudiar hoy. Bueno, luego de esta introducción tan amena, eh, para mí solo, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran consultar, ya sea sobre los ejercicios, sobre el contenido que acaban de ver con Mariano, que entiendo que empezaron a ver estilos de arquitectura, antes de que veamos algunas tácticas más y algunos ejercicios sobre estilos?
¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia con disquetes? Aprovecho para tomar agua. La palabra que está en la pantalla no la ubico. ¿Cuál palabra, Gabriel? Testear. Ok, hablemos un poco de testear entonces. Así estamos al tanto. Em, bueno, desde el punto de vista de la arquitectura, lo que más nos interesa de testear o de probar el software es el aspecto que nosotros llamamos testeabilidad, ¿no? O testability. Nunca la traducimos esta porque queda medio rara. Em, y lo interpretamos como un estilo de arquitectura más. Y como siempre estamos haciendo en estas clases de tácticas, intentamos mirar el atributo de calidad desde otro punto de vista o un punto de vista complementario. No vamos a negar ni contradecir lo que han visto las clases teóricas. Pero es muy interesante pensar que, bueno, la testeabilidad lo que nos intenta decir es con qué facilidad puedo descubrir o podemos descubrir los bugs en un sistema. Es más, asumiendo que todo software no trivial tiene al menos un bug, y no sé en su experiencia, pero en la mía lo que acabo de decir fue 100% cierto en todos los casos. Podemos ver en la testeabilidad también como, como una probabilidad, así como vimos la clase pasada otros atributos de calidad en función de una probabilidad. Y en este caso la podemos enunciar como la probabilidad de que el sistema falle en la próxima ejecución de los tests. Yo abrevié un poco esta definición, pero ahí está la idea. ¿Cuán probable es, dado nuestra forma de probar el sistema y las herramientas que la arquitectura permite para testear el sistema, cuán probable es descubrir los bugs que tiene? Así que es interesante eso. Eh, si, si nuestro proceso de QA, ¿no? De Quality Assurance, de aseguramiento de la calidad, nunca descubre ningún bug, si nuestro proceso de testeabilidad, de testeo, nunca descubre ningún bug, es decir, ustedes preparan un entregable de código, lo prueban los desarrolladores, luego eso pasa imaginemos un entorno de pruebas, o de QA, o de Quality Assurance, o de testing, y habrá otro equipo o no que se dedica a realizar ese testing y ustedes lo acompañan con pruebas automatizadas o lo que sea o no. Bueno, no importa, sea como sea el proceso. Imaginen que, en un caso, por cómo está construido el sistema, por cómo se hace el proceso, nunca se descubren los defectos. Es decir, ustedes preparan el entregable, lo llevan a ese entorno, siempre todos los tests dan verde, siempre todos los testers, ya sea con pruebas manuales o automáticas, dicen, está todo bien, el software llega a producción y a la media hora de estar en vivo esa nueva versión, los usuarios se quejan de que encontraron un problema, un bug, un defecto. No sé si les ha pasado estar en entornos así. Gabriel ya me dice que sí, pero a mí me ha pasado muchísimo esto. De hecho, mi principal trabajo en el que estoy ahora es una constante. Una constante de que el sistema supera todas nuestras pruebas de calidad
que son unas cuantas y que muchos pensarían que son muchísimas, y al momento de llegar a producción, a la media hora de estar la nueva versión desplegada, tenemos que hacer rollback a la versión anterior porque los usuarios encontraron, o los sistemas cliente encuentran problemas. Eh, y, y no es solo un tema de echarle la culpa, que puede ser, ¿no? En su mayoría, una responsabilidad del que ya podemos llamar equipo de testing o equipo de aseguramiento de la calidad, sino muchas veces es también lo que permite el sistema ser probado. Si nuestro sistema tiene una interfaz gráfica, supongamos, y un montón de servicios de backend, y solo se puede probar a través de la interfaz gráfica, es posible que nos queden muchos caminos, eh, muchos casos de uso, ya sea de alta carga o lo que sea, sin poder probar fácilmente, sin poder reproducir fácilmente. Digo como un ejemplo, no estoy diciendo que siempre sea así. Y en ese caso, es posible que esto se dé así porque nuestro sistema no está construido de una manera tal que permita instalarse o desplegarse fácilmente un entorno de testing de forma tal que se puedan probar algunos de sus componentes por separado. Bruno pregunta, ¿el reporte de problemas automático o algún humano manda un ticket? Tenemos, o al menos donde yo estoy trabajando ahora, tenemos de las dos cosas. Hay algunos, lo llaman, creo que, bots de automatización que prueban algunos servicios, endpoints, y también la interfaz gráfica. Y cuando encuentran cierto tipo de problemas, crean un ticket o un reporte con los issues encontrados. Y después, además, hay seres humanos en el equipo de testing probando el sistema. Claro, pero yo me refería a cuando está en producción, que habías mencionado que te terminan de reportar en producción, los clientes, digamos. Sí. ¿Ahí hay reportes automáticos también? ¿O cómo los Mm, cachean ustedes los errores esos que dicen, che, se no, rompió? sí, no. Crean los usuarios tienen una interfaz donde pueden crear tickets para decir, che, esto no me anda. Nosotros recibimos ese ticket. La, por la naturaleza de este software y cómo es vendido, hay cierto grupo de customers, de clientes, que tienen como un acceso más directo a nuestro equipo de atención al cliente, llamémoslo. Entonces, ellos se comunican de forma más fluida y son capaces de detectar o de reportar problemas muy rápidamente. Y lo hacen, imagínate, a través de un formulario de una página. Pero sí, lo hace un usuario de un cliente que dice, che, esto no me anda. Eh, priorizarlo porque nos bloquea cierto flujo de trabajo. Pero bueno, la reflexión ahí es que algo está fallando, ¿no? Más allá de mi trabajo actual, esto me ha pasado en otros softwares. Como experiencia personal, no significa que sea lo normal, de que es muy bajo el porcentaje de defectos que se logran atrapar, o que en algunas ocasiones se logran atrapar antes de llegar a producción. Y em, reitero, muchas veces no es que está trabajando mal el equipo de testing, puede que sí, pero otras veces es que no tenemos suficiente tipo de pruebas o no tenemos la habilidad de probar diferentes componentes de la arquitectura de forma separada. Ante la duda siempre es culpa de QA, estoy de acuerdo. O no hay equipos, claro, directamente, si no hay equipo de testing, ahí es otro tema adicional, vamos a decir. En realidad tienen testers que pagan para hacerlas, claro.
No perdimos. Sí, sigue sonriendo. Sí, perdón, se me había desconectado, al menos. No sé si ustedes vieron que yo me caí de la meeting. Quedé sonriendo, bien. Importante eso. Tomás preguntaba quién manda el ticket. No sé, Tomás, para quién era la pregunta, porque como justo caí. Para nosotros, profe. ¿Quién mandaba el ticket a ver si reaparecía el profe? ¿Nos levantaron el servicio al profe otra vez o algo? Está bien. Poca disponibilidad de profesores, ¿sí, no? Podría haber otro conectado y sigue hablando, ¿no? Sin interrupciones. Bueno, volviendo al punto de nuestra charla de hoy, de testeabilidad al menos. A mí me gusta esa perspectiva de con qué facilidad se pueden descubrir los bugs que sabemos que tiene el sistema, pero que tenemos que saber específicamente cuáles son para poder arreglarlos. Podemos pensar en diferentes tácticas para lograrlo. Bueno, a la izquierda, como siempre, en estos slides hay como... sí, puede ser que se haya dejado de compartir, porque, claro, me morí y volver a la vida no volví a la pantalla. Estoy compartiendo de vuelta. Ahí deberían volver a ver los slides. Bien. Entonces, decía que estos slides, por lo general, a la izquierda tienen como contexto, consideraciones relativas al atributo de calidad, de estabilidad, en este caso, y de la derecha una lista de tácticas, por lo general agrupadas por algún criterio. No importa mucho esta agrupación, sino tener ideas de qué cosas se pueden usar como tácticas. Entonces, orientado a lo que veníamos diciendo antes, suele ser típico en este tipo de sistemas distribuidos con diferentes componentes, los cuales no estaría mal poder probarlos por separado, más allá del testing integral que se puede hacer en un entorno de pruebas. Suele ser crítico poder aislar, ¿no? Acá a veces se llama sandbox, dependiendo del nivel al que apliquemos el aislamiento o el desacoplamiento. Pero una cosa que muchas veces nos encontramos quienes desarrollamos y los que no también es que es posible que algún sistema esté muy pegado a su fuente de datos. Un cierto código que esté muy pegado a la base de datos que tiene que consumir para que el sistema funcione. Y entonces para poder hacer pruebas hay que prellenar toda una base de datos con todos los datos que necesita el sistema para poder funcionar. Y si no está dada la conexión con la base de datos, el código ese es muy difícil de probar. Bueno, entonces abstraernos de las fuentes de datos en el código suele ser una buena idea. ¿Por qué? Porque luego al momento de hacer testing, por lo general automatizado, vamos a poder despegar la base de datos de ese código y probar solo el código. Y proveerle al código, por ejemplo, datos en memoria, reemplazando la base de datos, para que esa ejecución de tests sea mucho más veloz, mucho más rápida. Un problema que tienen algunos sistemas, que solo se pueden probar, por ejemplo, a través de la interfaz gráfica o a través de los endpoints públicos, es que si la probamos de esa manera y no hay forma de desacoplarlo de las fuentes de datos, tenemos que, bueno, primero tener un entorno de pruebas que tenga todas esas fuentes de datos, ¿no? Las bases de datos, los servicios externos, si depende de web services o REST endpoints o lo que sea externos, tienen que estar disponibles, levantados. Por más que nosotros queramos probar nada más 2 o 3 endpoints locos,
de una API interna, por ejemplo. Pero bueno, si el sistema solo permite probarse de esa manera, desde afuera, como si fuésemos un usuario final, vamos probablemente a necesitar todas esas dependencias. Y eso complica primero el despliegue del entorno de pruebas, complica el entorno de pruebas en sí y el setup de ese entorno de pruebas. Es más, si logramos hacer todo eso, luego cada prueba va a involucrar o puede llegar a involucrar que nuestro código, nuestras APIs, nuestros servicios consuman todas las fuentes de datos, perdón, que involucren conexiones de red, los servicios externos que involucran conexiones de red, y entonces repetir tests rápidamente va a ser difícil. No estoy diciendo imposible, ni muchísimo menos. Lo que digo es que cada test va a requerir cierto tiempo, cierta latencia, y si nosotros queremos probar todas las funcionalidades múltiples veces, con todos los casos de uso, con diferentes flujos de datos, con diferentes conjuntos de datos, puede que tarde mucho tiempo. Entonces no es raro ver que hay equipos que ejecutan los famosos test de integración, es decir, integración entre componentes, consumiendo bases de datos y demás, o test de end-to-end, de punta a punta, que esos tests demoren horas y horas en ejecutarse todos. Incluso les lleva un tiempo tan grande que no sea posible ejecutarlos en el tiempo que se necesitan ejecutar, por más que sean automáticos. Entonces, suele ser recomendable poder separar o abstraernos de las fuentes de datos y de las conexiones externas para probar de componentes por separado. De esa manera podemos seguir teniendo test de integración o de punta a punta, o como de sistema, como lo llaman otros. Podemos seguir teniendo esos, pero que sean menos, que se ejecuten en un tiempo razonable. Y después sí tener más tests de casos extremos, de carga, etcétera, de componentes más pequeños. Y a su vez, y además podemos tener test de unidad, como ustedes lo conocen, los unit tests a nivel de código, de pequeños conjuntos de clases o procedimientos, lo que sea. Entonces, lo lógico sería que haya, lo lógico sería que haya más test unitarios que de integración, más test de integración que de sistema total. Más de test de unidad que de componentes, más test de componentes que de sistema total. Alguna vez he visto equipos que ejecutan, que está muy bien, test automáticos durante la noche, ¿no? O builds nocturnos, el sistema se construye todas las noches y se le ejecutan tests. Y a medida que avanza el proyecto, he visto como al no dedicarle tiempo a la mantención y a la mejora de esos tests, a la arquitectura de esos tests, si quieren, para usar esta palabra, esos tests cada vez demoran un poco más, un poco más, un poco más, hasta que he visto en algún punto que la ejecución de los tests llega a tomar un tiempo tal que se empieza a solapar con la siguiente. Recuerdan que yo le dije que se ejecutaba todas las noches. Sí, he visto suites de tests que demoraban casi 24 horas o más, y entonces ahí es como que el equipo se vio forzado a decir, che, ¿por qué no prestamos atención a qué estamos haciendo? Porque, claro, querían ejecutar decenas de miles de test de sistema de punta a punta, y claro, cada uno demora un par de segundos, multiplicado por miles o decenas de miles. Chao. Bueno, todo esto para decir que abstraernos de las fuentes de datos, tener la posibilidad de reemplazar dependencias, esto que se llama complejidad estructural, suele servir, suele ser útil a alto nivel. Lo mismo que algunos le llaman sandbox, esto de la posibilidad de aislar una instancia del resto o un componente del resto de los sistemas para probar solamente esa. Y después el resto de las tácticas que están acá, por lo que veo, son más de bajo nivel. Por ejemplo, cuando
tenemos un componente o una capa o incluso una clase en objetos, digamos, o un módulo con procedimientos. No es ilegal, es un trade-off que siempre hay que tomar, pero no es ilegal tener interfaces especializadas que solo se utilizarán, que ese componente publique, solo a fines de que pueda ser mejor testeado, probado. Acá entre paréntesis dice métodos report, poder controlar cuán verborrágico es la respuesta o el logging de un componente para, bueno, aumentar la cantidad de información que devuelve o que deja registrada en los logs. Lógicamente tendremos una verborragia más grande en el entorno de pruebas que en el entorno de producción para poder hacer mejor el debugging. Instrumentación de performance, es decir, poder registrar las latencias y cuánto demora cada proceso, de forma tal después poder encontrar cuellos de botella ante defectos de performance, etc. Pero no es ilegal decir, bueno, voy a agregarle métodos a este objeto o a esta interfaz de forma tal de ejecutarlo solo a fines de poder obtener reportes de testeabilidad o mayor información sobre un componente para entender por qué está fallando. Bueno, y el resto son cosas medio de bajo nivel ¿cómo se llama? De ejecución de test unitarios. Del lado izquierdo, que no hablé nada hasta ahora, pero del lado izquierdo, más allá de la definición y esta interpretación probabilística, al momento de testear un componente, lo que uno desearía para aumentar la testeabilidad es poder controlar cuál es el input que se le provee al componente a testear, desea poder observar cuál es el resultado del proceso, o sea, que devuelva un valor y haga otra cosa. Por ejemplo, nosotros queremos ejercitar un componente que no solamente devuelve un resultado, sino que además escribe cosas en una base de datos y además dispara un proceso en otro componente. Entonces, queremos poder observar eso. Podemos observar que escribe efectivamente en la base de datos o en memoria, si podemos reemplazar la base de datos por memoria, y que invoca a un componente externo, o al menos podemos observar que ejerce ese estímulo de invocación, por más de que reemplacemos ese sistema externo por otra cosa, para que el test sea más rápido, se ejecute en menos tiempo. A eso nos referimos con observar el output. Ahí, entre paréntesis, dice, quizás manipular el estado interno y quizás poder observar ese estado interno. Es probable que tengamos algunos componentes que querramos forzarles un estado para poder probarlos en ese estado. Entonces, y ese estado no se lo puede forzar a través de la interfaz. Es un estado que se da, un estado de error, imaginémonos, un estado excepcional, que no lo podemos reproducir con los tests, pero que nos gustaría poder modificar el estado interno de ese objeto, de ese componente, para que en ese estado ejercitarlo y ver qué pasa. Bueno, podríamos llegar a publicar alguna interfaz para modificar ese estado solo a efectos de testing. No está prohibido. El problema con eso, la táctica que se llama Specialized Interface, ¿no? Interfaz especializada para testing, es que publica más información. Y si recuerdan lo que hablamos en la clase pasada de seguridad, una de las tácticas de seguridad es limitar la información que se publica. Entonces, al publicar más información para testing, vamos a degradar, aunque no querramos, la seguridad. Así que hay que ser cuidadosos con esa parte. Y llegar a un balance. Ok, publicamos interfaces especializadas solo para testing,
pero teniendo cuidado de que esa interfaz especializada no devuelva ningún dato relativo a nuestros clientes y usuarios, por ejemplo. Solo sobre datos internos que solo son útiles para el equipo de testing o el equipo de desarrollo. Y el último detalle que está acá es que, además de poder hacer todo esto de forma de testear cómodamente un componente, en lo posible queremos comportamiento repetible. ¿Para qué? Para poder escribir test automáticos y ante el mismo input obtener el mismo output. Ahora bien, hay procesos que por su naturaleza, una vez en producción, digamos, o en circunstancias normales, el comportamiento no es necesariamente repetible. Quizá depende, la clásica es que el output dependa de la fecha y hora en la cual se ejecuta ese proceso. Entonces, si hay un cálculo de ese estilo, nosotros lo que vamos a querer es poder controlar en nuestros tests, cuál es la fecha y hora para ese componente. Sin importar que ahora serían las 3 de la tarde al momento de ejecutar el test. Pero quiero decirle, suponete que estás a las 12 del mediodía, bueno, ahí te ejercito. Y lo llamo a este componente. Lo pongo a correr. Bueno, ahora suponete que estás en las 2 de la mañana. A ver qué me devuelve. Bueno, ese suponete, esa instrucción que le damos al componente, la tenemos que poder hacer de alguna manera. Si están pensando en mocks, o lo que se llama mucho más genéricamente test doubles, o sea, dobles, como los dobles de películas de acción, bueno, los dobles de test, o los mocks, o los stubs, o cosas por el estilo, bueno, esa es una posibilidad, ¿no? De reemplazar el reloj del sistema por una implementación para testing que nosotros podamos decir, determinar cuál es la hora y fecha actual para ese componente y poder controlar ese dato de contexto como un parámetro más del test. Toda esa porquería que dije, del lado derecho la pueden ver reflejada en lo que algunos llaman limitar el no determinismo, ¿no? Justamente. Bueno, ¿alguna pregunta, observación sobre la testeabilidad? Bueno, creo que por último, no tengo ganas de hablar de mucho más atributos de calidad hoy, porque nada, en realidad ya vimos todos los más importantes, y estos son los últimos dos que nos quedaban mencionar algunas tácticas. Usabilidad. Bueno, han visto con Cristian, creo que fue con Cristian, sí, usabilidad como atributo de calidad. Y acá vamos a ver una definición que puede ser complementaria a la que vieron en aquella teórica. Facilidad con la que el usuario puede realizar una tarea deseada y el tipo de soporte que el sistema provee a esos usuarios. Entonces, párense en los pies de sus usuarios y piensen cuán fácil me es realizar mi trabajo. Yo supuestamente voy a usar un software para hacer mi trabajo o para resolver un problema de mi vida cotidiana o lo que sea, pero con un objetivo. ¿Cuán fácil me hace el sistema llegar a mi objetivo o cumplir algún paso intermedio de mi objetivo? ¿Cómo me ayuda, al margen de lo que yo pueda hacer? ¿Me ayuda de alguna manera proactivamente ese sistema? Bueno, eso es lo que engloba esta definición de acá arriba. Todo eso se va a traducir a la percepción que el usuario tenga de la calidad del sistema. Por lo general, cuando pensamos en, más allá de múltiples definiciones de calidad y todo lo que se puede ahondar en esa palabra, gran parte de la percepción en general de calidad que uno tiene sobre un software es, bueno, con qué facilidad
puedo realizar lo que tengo que realizar y cuánto me ayuda ese sistema. Y todo esto lo podemos englobar en algunas áreas de estudio, vamos a llamarles. Bueno, una es cuán fácil me es a mí como usuario aprender las funcionalidades que tiene ese sistema. Si yo entro al sistema y me tengo que leer un manual de 45 páginas para poder hacer lo que quiero hacer, fácil aparentemente no es usarlo. Ahora, si yo entro por primera vez al sistema, el sistema me dice, mira, para realizar este tipo de operación de transformación de archivos, tenés que empezar por acá y luego tocar acá, pues ya es otra cosa. Quizás en 2 minutos yo ya puedo realizar mi primera tarea. Sí, es intuitiva la forma, y hay mucho en el diseño de interfaz y diseño de experiencia de usuario, es intuitiva la forma en la cual puedo hacer mis trabajos, mejor todavía. La segunda área mencionada acá, uso eficiente del sistema. El típico ejemplo es, tengo en pantalla una lista de 25 ítems y quiero eliminar todos. Tengo que seleccionar uno por uno y eliminar de a uno, o puedo eliminar todos juntos, pero tengo que seleccionar los 25 uno por uno y después tocar un botón, o hay un botón que dice eliminar todos y me permite eliminar todos. Bueno, ese es un ejemplo bastante básico de diferencias en la eficiencia en la que un sistema puede realizar una tarea. En este caso, eliminar todos los ítems de una lista. Y así, bueno, pues pueden imaginarse en muchas situaciones que se dan en el software, ¿no? Una táctica ahí son los shortcuts, ¿no? Los atajos. También, para más eficientemente realizar una tarea, más rápido, o alcanzar más rápido esa opción. Otra área muy interesante, ¿cuál es el impacto que tiene un error del usuario? Me equivoqué. Yo, usuario, voy y me equivoco. Uy, me equivoqué. Toqué este botón, eliminar todos, que en realidad no quería eliminar, quería darle para atrás en el botón del browser y justo abajo está el botón eliminar todos y le di a ese. Si pasa eso, el sistema ¿qué hace? Elimina todo y dice, listo, eliminado todo. Y uno dice, uy, qué eficiente. Otra opción es que el sistema diga, ¿está seguro que usted desea eliminar todo? Porque mire que esta acción es difícil de revertir. Esa es otra opción. Otra opción es que también presente ese cartel y una vez que haya eliminado todo, aparezca un botón grande que diga deshacer durante una cantidad de segundos o minutos o lo que sea, o que esté siempre ahí, deshacer eliminación, y el sistema permita revivir lo que hice por error. Bueno, estoy describiendo distintos grados en el cual el sistema me permite corregir una equivocación. Una equivocación del lado del usuario, del cliente del sistema. Aunque no parezca, todo esto tiene impacto en la arquitectura. Fíjense, del lado de las tácticas, ahí aparecen nombres, como por ejemplo, cuán posible es cancelar un proceso, cuán posible es deshacer, undo, un proceso, cuán posible es pausar y reanudar una operación. No todos los sistemas permiten hacer esto para sus operaciones. Algunos que tocas el botón de iniciar proceso y listo, chavo, hasta que no termina, que pueden ser unas horas, no puedes hacer nada. En cambio, vos iniciás un proceso y podés cancelarlo, ya es otra cosa. Podés deshacerlo, ya es otra cosa. Me permite a mí recuperarme de usuario, corregir un error o prevenir que ese error se propague a problemas más graves. Y piensa en la arquitectura de un sistema que tiene que cancelar por la mitad o recién empezado un proceso de transformación de archivos, ¿no? Agarran un archivo de datos o un video y lo tiene que transformar a otro formato.
y van por la mitad, y el tipo toca cancelar o deshacer. Bueno, ¿cómo le aviso en mi arquitectura al componente que está realizando ese trabajo de que tiene que frenar? O incluso pausar su procesamiento. ¿Cómo hace ese tipo en caso de recibir ese estímulo para decir, bueno, llegué hasta el 83.5%, los resultados parciales son estos, y si me llegan a avisar que tengo que continuar más tarde, retomo desde acá y completo lo que falta, o no, o descarto todo, me olvido como si nunca hubiese pasado, y si vuelven a pedirlo, bueno, empiezo de cero. Piensen que todo eso lo terminan realizando componentes, esos componentes tienen software, que alguien le tiene que mandar un mensaje a ese componente para cancelar, ese tipo tiene que poder recibir ese mensaje, ubicar ese procesamiento y cancelarlo, etc. Entonces, no es simplemente un botoncito en la interfaz gráfica y lo solucionamos, ¿no? Va a haber quizás un botoncito en la interfaz gráfica, pero ese botoncito va a disparar una llamada a un endpoint, a un servicio, por ejemplo, y ese endpoint o servicio va a disparar un mensaje, por ejemplo, al componente que está haciendo la transformación del archivo. Este tipo que está realizando la transformación del archivo, es decir, este componente, tiene que identificar el procesamiento ese, cuál es el archivo, y decir, ah, bueno, tengo que frenar para dejar de perder guita calculando esto. Y bueno, dependiendo de cómo lo implementemos, si dejamos en algún lugar los resultados parciales o no. Bien. Voy a seguir con el último punto que dice acá, que dice confianza. Parte de la percepción de calidad, de calidad que tiene el usuario sobre nuestro sistema es qué confianza o qué seguridad me da el sistema de que está llevando a cabo la acción que yo creo que está llevando a cabo. Y acá va mucho en, otra vez, la interfaz gráfica, el uso de las palabras, la disposición de los botones, todas esas cosas de la experiencia de usuario, que no está mal no perder de vista. Y el último ítem, que dejé para el último, adaptación del sistema al usuario. Una cosa es que el usuario se adapte al sistema, ¿no? Vosotros, imagínense abrir un nuevo sistema, sacar una cuenta en algún software, la web, por ejemplo, y tener que aprender a usarlo, familiarizarse con los nombres de las cosas, las interfaces, los menús, etcétera, las opciones. Y otra cosa, eso está bien, está perfecto, lo tenemos que hacer siempre, y además el sistema podría también tomarse el trabajo, si quisiéramos, como desarrolladores de ese sistema, de adaptarse a las costumbres o a las acciones típicas o a el perfil de ese usuario, ¿no? Entonces, si un usuario dado siempre realiza las mismas 3 o 4 acciones en nuestro sistema, con el tiempo, el sistema puede aprender que ese usuario siempre realiza esas acciones y ofrecérselas como shortcuts o como atajos en la interfaz la próxima vez que entre, ¿no? Entonces, el tipo al cuarto día que se loguea en el sistema, siendo que los 3 días anteriores hizo más o menos las mismas 4 o 5 acciones, el sistema en lugar de tener la misma pantalla de entrada de siempre, tiene algo distinto que le ofrece arriba las 4 o 5 atajos. Y es una forma básica, pero una forma al fin, de adaptarse al usuario. Y esto es distinto para cada usuario, ¿no? Además está decir. Para algunos usuarios no se adaptará, para otros se adaptará, pero de forma distinta, etc. Gastón dice, por ejemplo, cachear las primeras 5 páginas de una tabla, porque sabes que los usuarios no navegan más allá de las primeras 5 páginas, ¿es una táctica de usabilidad? Es una táctica, sí, que contribuye con la usabilidad, definitivamente. En esto del uso eficiente del sistema está involucrada la performance, y la performance hace también a la percepción de calidad
del usuario del sistema. Caching como táctica es efectiva o puede colaborar con la performance y por lo tanto con la usabilidad en ese sentido. Así que sí. Bien, entonces del lado de las tácticas tenemos tácticas que le dan soporte a las iniciativas del usuario, ¿no? Como mencionamos recién, cancelar, deshacer, pausar y reanudar. Las que se llaman, las tácticas que se llaman aggregate, básicamente poder realizar operaciones repetitivas o que afecten a muchas entidades en una sola acción, ¿no? En lugar de tener que ir siempre a hacer lo mismo, que, bueno, me permite al sistema calendarizar que esa acción suceda todos los días, por ejemplo, o si afectan a muchas entidades, tener un botón que me permite actuar sobre todas las entidades, digo un botón como puede ser cualquier otra cosa en la interfaz, ¿no? Una funcionalidad que me permite actuar sobre muchas entidades a la vez y no ir una por una, que ya habíamos hablado antes. Y del lado de las tácticas que ayudan a que el sistema tome la iniciativa, son medio vagas, ¿no? Como están dispuestas acá, pero se suelen pensar en uno de 3 niveles. Y después se pueden ir mezclando también. Hacer un modelo a nivel de una tarea, hacer un modelo a nivel de un usuario o de un grupo de usuarios, y hacer un modelo a nivel de sistema. Un modelo a nivel de tarea es, dada una funcionalidad de mi sistema, modelar esa funcionalidad de forma tal que el sistema vaya aprendiendo cómo se suele hacer o qué se hace para sugerir mejoras o sugerir formas más rápidas de hacerlo, ¿no? El autocorrector es el ejemplo típico acá. La tarea de escribir en un documento o escribir en cualquier lado del sistema y que haya un autocorrector de ese texto vaya sugiriendo mejoras. Esto no necesariamente involucra conocer a un usuario en particular o a un grupo de usuarios en particular, sino que se hace para todos. Ahora bien, un modelo a nivel de usuario, ahí sí involucra conocer a ese usuario o a un grupo de usuarios en particular, ¿no? Entonces nosotros podríamos discriminar a nuestros grupos de usuarios según el plan que tiene nuestro sistema o según la organización a la que pertenecen o según eso y además las tareas que habitualmente hace cada uno de sus usuarios en mi sistema. Y con ese conocimiento, ofrecerle algo distinto a cada uno de ellos o a cada grupo de usuarios por separado, ¿no? Lo que hablaba de los shortcuts antes, lo que podemos ofrecer dentro de los menús de la aplicación, lo que podemos, los pop-ups que le salen para ofrecerle hacer una cosa o hacer otra, todo eso podría ser por grupo de usuarios y no para todo el mundo en general. Y por último, se puede armar un modelo a nivel de sistema, es decir, independientemente del conocimiento de una tarea o un usuario en particular, tomamos datos estadísticos, por ejemplo, de mi sistema y los usamos para, como dice acá el ejemplo, predecir el tiempo restante de un procesamiento. Entonces, no importa qué usuario lo haya hecho, pero vamos tomando métricas, el sistema va tomando métricas de sí mismo, esa sería la idea. El sistema va tomando métricas de sí mismo y entonces con esas métricas puede ir mejorando su estimación de cuánto suele tardar un caso de uso, o un proceso, o una transacción en completarse de punta a punta. Y eso, informárselo al usuario al momento de hacerlo, ¿no? Uno está por hacer algo, por disparar un proceso, dice, este proceso va a tardar aproximadamente 45 minutos basados en nuestra estadística. Tengan en cuenta eso, bla, bla, bla. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre usabilidad?
Perdón, hola. Sí. Sí, en la teórica habíamos hablado más de la experiencia de usuario, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, ¿no? Cuán intuitivo es su uso, ¿no? Y alguna de las tácticas podría ser, por ejemplo, poner a prueba, hacer el A/B testing o poner, ok, ¿qué pasa si muevo de acá el botón, lo pongo de este color, lo muevo a la derecha? Sí. ¿Eso dónde caería ahí? Entre esos dos grupos, o ese otro grupo, directamente. Sí, lo que vieron, por eso les decía, lo que vieron en la teórica es como un complemento, o esto en realidad es un complemento a lo que vieron en la teórica, es un agregado. Okay. Sí. No es que lo que vieron ahí va a calzar acá dentro de estos grupos. Ok. Esto quizás está más pensado en, bueno, en todo el contexto ese que está a la izquierda, ¿no? Facilidad con la cual se puede realizar una tarea. Sí. El otro tiene más sentido en cómo lo ve el usuario y también tener el feedback del usuario para cualquier decisión, me imagino. Claro. Quizás acá lo que intentamos hacer en esta partecita, demostrando usabilidad, es cosas que suelen tener impacto no solamente en la interfaz hacia afuera del sistema, sino lo que ocurre hacia adentro, ¿no? Porque la mayoría de estas tácticas que están acá a la derecha van a involucrar una coordinación entre componentes que no necesariamente son visibles hacia el exterior. Esa era la intención de este slide, pero no cancela ni es como un agregado, un append de lo que vieron en la teórica. Perfecto, gracias. Bueno, bien. Voy a sacar esto. ¿Qué hice? Decisión cerrada, no. Yo no quiero hacer nada, tengo miedo. Porque sí, ya sé. Cuando me caí, se rompió todo. Ahí está. Bien, dentro de lo que es la guía de ejercicios, atributos de calidad, estos ya los vimos, son sobre escalabilidad, etcétera. Escalabilidad ya lo hicimos. Hay algunos, esto sigue siendo disponibilidad, modificabilidad, que vimos la clase pasada. Acá hay algunos de seguridad, que no estaría mal que los miren, que, bueno, lo vimos la clase pasada, que los hagan, digo, que intenten hacer. Por ejemplo, el 31 y el 30 los va a ayudar bastante. Bueno, podemos hacer un verdadero o falso de testeabilidad, así miramos de qué se trata. Dice, un sistema es testeable si se pueden escribir tests automatizados para probar su funcionalidad. ¿Qué creen, verdadero o falso? Yo creo que la condición es, si se pueden hacer test automatizados es porque es testeable. Ahora, ¿puede ser testeable sin test automatizados? Esa es la gran pregunta. Por lo cual, no es no sé. Un sistema puede ser testeable y no haber hecho automatizados. Pienso en la implicancia, ¿no? P igual Q. P implica Q. Claro. Bueno, ahí aportó Gonzalo y Rodolfo dice falso, podría ser testeable con pruebas manuales.
A ver, yo lo leía como es testeable si se pueden escribir pruebas automatizadas. Entonces, no es si solo si se pueden escribir las pruebas automatizadas. Por eso decía. Ujú. Sí, creo que, digamos, pensándolo ahora, ¿no? Parte del truco de este inciso, el truco, no sé si llamarle truco, pero de la clave es ahí esa palabra testeable, ¿no? ¿Qué significa que un sistema sea testeable? Si yo puedo yo puedo abrir la interfaz y probar los 3 casos de uso principales. ¿Sí? Eso es con la UI, digamos, ¿no? Con la interfaz gráfica. ¿Eso significa que es testeable? Em, lo llevo de vuelta a algo que creo que ya hemos hablado con atributos de calidad, que es que cuando uno dice, bueno, este sistema es testeable, está implícitamente comparándolo con otra cosa. A veces a veces uno no explicita qué es esa otra cosa, pero debería, si vamos a usar las palabras de esa manera, porque si decimos este sistema es testeable, lo primero que a mí me nace decir es testeable respecto a qué. ¿Qué cosa no es testeable entonces? Entonces ahí por ahí el otro tipo me para y me dice, no, lo que yo te quiero decir es que este sistema se puede testear con pruebas unitarias automatizadas, con pruebas de integración automatizadas y pruebas de sistema punto a punto automatizadas porque preparamos cada uno de los componentes para que así sea. En cambio, el año pasado teníamos todo hecho un monolito donde había que probarlo solamente a través de la interfaz gráfica y, bueno, lo estamos comparando el sistema del 2025 con el 2024, que por decir cualquier cosa, ¿no? En el cual se hicieron cambios en la arquitectura para, no sé si para la testeabilidad, pero que impactaron en la testeabilidad. Entonces creo que viene por ahí la cosa. Es posible que se pueda testear un sistema hasta lo que uno considere necesario para cumplir con, con los contratos de nuestros clientes, solamente sin pruebas automatizadas. Por otro lado, nosotros sabemos, creo, por estar en la industria, muchos de nosotros, que los software que disponen de una suite o de un conjunto de test automáticos, nos garantiza un mejor andar y una facilidad de descubrir bugs un poco más grande y de evitar problemas, una facilidad de evitar esos problemas más grande que no teniéndolos. Entonces, habitualmente o normalmente los test automatizados, disponer de ellos, fuerzan a que preparemos nuestro sistema para que esos test sean posibles, de mínima. Y entonces eso aumenta la testeabilidad. Ese es el flujo normal, habitual, perdón. La palabra normal es medio rara acá. Perdón, creo que ahí está la clave que dijiste. Mejora la testeabilidad. Eso es. El sistema puede ser naturalmente testeable, pero un test automático te asegura que vos pasaste por todas las pruebas y puedes salir a producción un poco más seguro, si quieres. Sí, sí. Sí, uno se siente más seguro, indudablemente, coincido. Bueno, tuvimos esa charlita que era necesaria sobre la testeabilidad. El inciso B dice, el desacoplamiento de módulos colabora con la testeabilidad. Y Gastón, verdadero. Gabriel, sí, puso. Sí, a los que dijeron verdadero, que dijeron falso también. Bruno, ok. Sí, creo que es parte de lo que hablamos, ¿no? Si podemos desacoplar partes, ya son módulos o componentes, deberíamos entonces, en teoría, poder probarlos por separado, además de poder probarlos juntos, ¿no? Se supone que siempre se pueden probar juntos porque es el sistema, que tal como lo usan los usuarios. Ahora bien, poder probarlos por separado nos va a permitir una manipulación
y una generación de tests más profunda. Es más fácil darte cuenta dónde puede estar el problema, dice Rodolfo, cuando el test falla, ¿no? Exactamente. Y Gastón agrega que no tenés dependencias entre módulos. Y también Bruno dice que al desacoplar es más fácil moquear, es decir, reemplazar una dependencia por otra, y entonces poder controlar mejor el componente bajo test, el System Under Test, el SUT, como llaman en algunos libros. Bueno, el último está orientado a una cosa de muy bajo nivel, pero que hemos hablado durante las tácticas de testeabilidad. Dice, es imposible testear el comportamiento de un método, está hablando de orientación a objetos, ¿no? Que no obtiene outputs y lo único que hace es alterar el estado interno del objeto. Bueno, hablamos de esto con las interfaces especializadas y poder alterar el estado de un componente. Poder alterar el estado de un componente, punto. Es posible hacer esto y la manera más mundana es exponer un método más que sea alterar el estado de esta manera para poder hacerlo durante un test. Bueno, porquería. Bueno, me río de las cosas que leo acá a la pasada. Me causan gracia los planteos. A ver hasta dónde nos lleva este. No lo recuerdo de otros cuatrimestres. Dice, el tiempo de procesamiento de un archivo para el sistema Thumbs for All depende de muchas variables. Algunas de ellas fuera del control del sistema. Tamaño del archivo, tipo de codificación utilizada, cantidad de máquinas disponibles al momento de procesarlo, porcentaje de CPU y memoria libres en las máquinas que lo procesan, carga del sistema en ese momento, etc. Entonces tenemos un sistema que procesa archivos, ¿no? Y el tiempo que tarda en procesar un archivo depende de un montón de cosas que son difíciles de controlar. Eso es lo que entiendo hasta ahora. Actualmente el usuario sube un archivo al sistema. La interfaz gráfica le comunica, gracias, le enviaremos un mail cuando el procesamiento esté completo. Se desea brindarle al usuario más información sobre el progreso de la operación, posiblemente mostrando un porcentaje en pantalla. ¿Cómo podríamos lograr ese objetivo? Tengo dos soluciones, una copada y una de mentira. A ver, interesante. La de mentira le pones un progress bar que va de a poquito progresando. O sea, si vos más o menos medís que puede tardar como máximo una X cantidad de tiempo, más o menos lo tenés. Ahora, si vos querés darle información real, ahí se me ocurre a mí que yo he usado el tema de usar WebSockets o algo parecido que vaya informando el avance. Obviamente el proceso tiene que ir midiendo de alguna forma cuánto procesa ese archivo. Para tirar por el WebSocket tengo el 10%, el 20%, el 30%, 40%. Y esa forma del progress bar, sí, ahí mostraría realmente el progreso. Esa es una de las posibilidades. Con WebSockets y sería asincrónico, ¿no? Todo esto. Claro. Sí, pero está bueno lo que mencionaste de que en algún momento dijiste... ¿El de mentira? Sí, no, el de mentira, por supuesto que es un... No, ojo, el de mentira no es un programa, ¿viste? El que da vueltas, el loading típico. Sí. Vos decís, no hay progreso, pero sé que está haciendo algo. Claro. Ya con eso, el tipo se queda, bueno. Algo está pasando. Sí. Algo está pasando, exacto. Pero del primero, el de mentira, varias cosas me llamaron la atención y me gustaron de lo que dijiste. Una es el de mentira, entre comillas.
si quisiéramos mostrar una barra de progreso en lugar del loading, con números, tenés que estimar, quizá no para ese procesamiento, pero en general un tiempo máximo, como dijiste, ¿no? Es decir, no sé, tomamos una única variable, por ejemplo, el tamaño del archivo, ¿no? Y decimos, bueno, como máximo en procesar 1 mega tardamos 1 minuto. No sé, entonces si nos dan un archivo, nos suben un archivo de 500 megas, estimamos como muchísimo 500 minutos, es lo peor que nos puede pasar. Entonces, en función de esos 500 minutos, vamos dibujando en pantalla. Quizá después termina tardando 10 minutos. Y pasa eso de que la barra de progreso va en 1%, 2%, 3%, 100%, ¿no? De un saque al final, porque el sistema se da cuenta que lo termina mucho antes. Pero el cálculo lo vamos haciendo en función del paso del tiempo y de esa estimación bruta, entre comillas, alto nivel. Pero aún así requerimos como una estimación de muy alto nivel para mostrar esa cosa. No sé, esa es una posibilidad. La otra es directamente, bueno, ir haciéndolo avanzar siempre de a 0,1%, que sea lo que, y llegar a, como dice Gabriel, llegar hasta el 99%. Si todavía no terminó, quedarse ahí. Al estilo Windows. Así que me gustó eso. Y la otra es calcular en función del componente que está procesando que reporte. Ahora, la forma de reportar el avance va a depender un poco de la naturaleza del procesamiento, ¿no? En este caso, capaz que se puede reportar cuántos bytes del archivo ha procesado y este reporte lo haga cada 1 segundo o cada 5 segundos, no sé. Y eso puede ser interpretado por el componente que luego se comunica, como dijiste, Gonzalo, en este caso con WebSocket, si es una web, pero algún mecanismo de comunicación con la pantalla, para hablar mal y pronto. Y ahí dependemos un poco de esa, que me gustó que dijiste, bueno, que el componente que procesa, dependiendo de la naturaleza del proceso, cómo va a informar ese avance. Hay que intervenir en el sistema que se encarga del proceso, dice Gabriel, como el solucionador de problemas, el troubleshooter ese. Sí. No, mentira. Pero bueno, ok. ¿Alguien más que quiera opinar o preguntar? Bueno, bien, entonces, vamos a pasar los últimos 15 o 20 minutos de clase de hoy que tendremos a hablar de estilos de arquitectura, que entiendo que empezaron a ver hoy con Mariano, ¿verdad? ¿Verdad, no? Y bueno, ¿alguien puede decirme qué estilos vieron o hasta qué estilo vieron o algo de lo que vieron hoy? Ah, me habían respondido, yo no lo había visto. Todos, creo, si no me equivoco. Client server, cache, todos. Sí, hasta el layer client, caches, stateless server, todo eso. Ah, todo el super mega híbrido. Sí. Permítanme abrir la presentación de Mariano. Client cache, claro. Stateless server. Perfecto, me imagino, perdón, voy a mover acá. Ahí estoy. Entiendo que han visto hasta acá. Estilos de arquitectura, Replicated Repositories, Cache, Client Server, Layered, Layers, bueno, Load Balancer, Client Stateless,
y toda la cosa híbrida, los estilos híbridos, mezcla de las tácticas de todos los anteriores. A ver, Gastón había contestado, Client Cache Stable Server, Layered, bien. Layered System, sí, Proxy, RR también. Gabriel dice no se le trabó el teclado. Son esos sí, son los acrónimos. Sí, no son todos los estilos. En la clase que viene seguramente vamos a ver más. Pero han visto los que se suelen poner bajo el paraguas de estilos jerárquicos. Y ahora les voy a compartir un dibujito. Y otro dibujito más. Ahora este me gusta más. Han visto, hasta donde entiendo hoy, estilos de una categoría, que como siempre les digo, las categorías por ahí son un poco anecdóticas, pero nos sirven para organizarnos, de una categoría llamada jerárquicos. Los estilos jerárquicos, están basados, todos ellos, en dos estilos base, si quieren. Client Server, ¿no? CS, Client Server, y Layers. Y después, bueno, se arman combinaciones. Por otro lado están los estilos de replicación, que nosotros vemos solamente dos, pero hay muchos más. Vemos Replicated Repositories y Cache como un caso especial. Cache como el signo pesos. Y todavía creo que no han visto, o corríjanme, estilos de código móvil, entre los cuales está Code on Demand, es decir, código bajo demanda, y evaluación remota, Remote Evaluation. Ok, no lo vieron. Así que esta parte de acá abajo la pueden obviar. Creo que el último que han visto es este engendro que está acá, que es el que me pusieron ahí en el chat. El diagrama que les estoy mostrando es esencialmente otra red conceptual parecida a la que vimos con los conceptos de arquitectura de software, solo que acá cada uno de estos óvalos son un estilo de arquitectura, como dice acá. Y acá hay un abuso de notación. Le da miedo al de más abajo, dice Gabriel. Sí, sí, por ahora hagan de cuenta que no está. Creo que incluso... ahí está. Ahí lo solucioné. Así no se distraen. Y decía, hay un abuso acá como de notación, que es que hay una flecha que dice hereda, entre comillas, tácticas de. Entonces, por ejemplo, este que está acá, que es Client Stateless Server, hereda tácticas de Client Server. Es decir, que tiene las tácticas de Client Server más al menos una táctica más. Una o N tácticas más. Repaso en criollo de estilo de arquitectura. Un estilo de arquitectura es un conjunto de tácticas coordinadas entre sí. Coordinadas entre sí significa que no se contradicen. No puede haber un estilo que esté formado por la táctica dividir las cosas en client server y a la vez la táctica que todo sea un monolito, que haya un solo componente. Pues, bueno, no tiene sentido entre sí. Entonces, todo estilo es un conjunto de tácticas. Y la idea es que uno va armando estilos o agarrando tácticas o combinando estilos para intentar potenciar ciertos atributos de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué tácticas potencian qué atributo. Entonces agarramos tácticas como si fuese una receta, las entramos a meter en un coso y armamos nuestros propios estilos o utilizamos estilos ya estudiados. ¿Cuál es la ventaja de los estilos ya estudiados? Que bueno, que ya sabemos cómo impactan en algunos estilos de arquitectura. Ya sabemos el balance que producen. Lo que han visto con Mariano, que seguramente han visto manitos para arriba y para abajo en sus slides, es, bueno, este estilo, a qué atributos suele beneficiar, a cuáles suele perjudicar. Y ese es el trade-off, el balance, el que más nos interesa. Y volviendo a qué es este slide, este diagrama, estilos, y cómo están relacionados entre sí.
Y en estos recuadritos de texto, una enunciación de las tácticas esenciales de cada uno de ellos. Entonces, client server, por ejemplo, está formado de al menos 2 tácticas de alto nivel. Bueno, hay una táctica que es que hay 2 componentes de mínima, que son client y server, que no está escrita acá, pero otra táctica es los clientes se conectan a servers a través de conectores request response o request reply, es decir, se envía una petición y se obtiene una respuesta. Los clients son componentes que requieren servicios, los servers son componentes que ofrecen conjunto de servicios y permiten más de un cliente consumir esos mismos servicios. Entonces, con esta base, luego tenemos debajo un conjunto de estilos que toman esas tácticas y agregan más. Para empezar con el que más, uno de los que más nos interesa. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Me pareció escuchar algo. No. Ruido en la línea. Client Stateless Server. ¿Qué es Client Stateless Server? Bueno, un estilo de arquitectura que es Client Server. Significa que tiene las tácticas Client Server. Y además agrega estas 2 tácticas. Una es no mantener estado de sesión en el server. Ahora lo dejamos ahí. Y que cada request contiene toda la información necesaria para poder interpretarse por el server. Entonces, Client Stateless Server obliga al cliente a que él conozca cuál es el estado y se lo vaya pasando al server en cada interacción. Y el server se ve liberado, en principio, de mantener estado de sesión. Otro ejemplo es este que está acá, Layered Client Server. Es un Client Server que además se combina con Layers. Layers es un estilo de arquitectura, otra vez. Está, bueno, acá hay escritas 1, 2, 3, 4, 5 tácticas que forman el Layers. Cada layer es un módulo de servicios cohesivos. Toda pieza de código del sistema pertenece a alguna layer. Hay mínimo 2 layers, si no, no decimos que el sistema aplica el estilo layers. Las relaciones entre layers son unidireccionales y del tipo permitido usar. Es decir, una layer permitimos que una layer utilice a otra. Ese es el estilo de relaciones que se dan acá. Y no puede generarse una relación circular en layers para que sea considerado el estilo layers, ¿no? Después, nosotros podemos tomar layers para nuestro sistema y hacerle cambiecitos. Permitir una relación bidireccional, permitir algún bucle especial, no sé, cosas. Perdón. Bien. Y entonces, Layer Client Server es un client server que además presenta distintas capas entre medio, como creo que han visto hace un ratito, ¿no? Client server más proxies y gateways, es decir, componentes, algunos que estarán más cerca del client, algunos que estarán más cerca del server, pero que forman capas intermedias entre el cliente y el servidor a fines de poder hacer diferentes funcionalidades, caching, distribución de requests, load balancing, etc. Eso es Layer Client Server. Después, como repaso, también los estilos de replicación, Replicated Repository es otro estilo bastante clave en sistemas distribuidos. Es bastante genérico también, así enunciado. Pero ahí tiene 2 tácticas importantes. Una, que haya más de un proceso proveyendo el mismo servicio, y otra, que los clientes tengan la ilusión de que hay un solo server o un solo punto de entrada. Entonces, esto lo habrán visto seguramente como ejemplo de que cuando disponemos de un clúster de web servers, por ejemplo, o sea, muchas máquinas web server, que todas proveen el mismo servicio o el mismo conjunto de servicios, podríamos exponer ese clúster a través de un load balancer
el cual oficia de único punto de entrada que conocen los clientes. Entonces los clientes tienen la ilusión de que hay un solo server o un solo punto de entrada o un solo servicio, un solo server proveyendo servicio, cuando en realidad hay N proveyendo esos mismos servicios. Bueno, cache es la replicación del resultado de un request. En este sentido, se interpreta como una especialización de Replicated Repository, ya que tenemos más de un proceso proveyendo el mismo servicio, que es el servicio de obtener esos datos. ¿No? Quiero estos datos. Bueno, y la implementación es que hay una copia de los datos en un lugar de más rápido acceso, por lo tanto hay dos procesos manteniendo los datos. Imaginemos una base de datos y además el proceso en memoria que mantiene el cache, o en un cache distribuido en Redis, en una base de datos no SQL o lo que sea que utilicemos para caching. Combinaciones de lo que ya hemos hablado: client cache, stateless server, es decir, client server stateless que además implementa cache, ¿no? El server puede implementar cache, como dijimos recién, y ser stateless a la vez. Y también podemos combinarlo con layers, y tenemos esta última cosa que ustedes han visto con Mariano hoy. Un client server, que es stateless, que utiliza cache para algunos resultados de request, para que funcione más rápido, performance, y además aplica layers, utilizando, por ejemplo, load balancers, proxies, gateways, para diferentes etapas de procesamiento de los requests, y las responses también. Bien, adicionalmente, ¿qué quedó acá? Bueno, estos dos, Remote Session y Remote Data Access, que son también casos de client server, en los cuales está permitido en principio mantener estado de sesión. Es la principal diferencia con los otros que hemos visto hasta ahora, con los basados en stateless, ¿no? En el Remote Session hay un cliente que inicia sesión, inicia una sesión formalmente, dentro de esa sesión invoca servicios y el server va como manteniendo una memoria de lo que el cliente va realizando y cuál es su estado en esa sesión, y en algún punto el cliente la tiene que finalizar, o el server dársela de baja por timeout o algo por el estilo. En este caso, el server es el responsable de mantener lo que se llama el application state, o lo que está haciendo el cliente. Más adelante veremos en detalle qué es el application state, pero qué es lo que está haciendo el cliente, en qué punto está. Si tiene un request que dice agregar ítem, entonces el server tiene que darse cuenta que lo está haciendo dentro de el contexto de, no sé, una lista de tareas. No es agregar un ítem de cualquier otra cosa, de un archivo. Está hablando de agregar un ítem de lista de tareas a la que accedió antes. Entonces, ahí la principal diferencia con stateless es que en cada request el cliente solo especifica lo que quiere, asumiendo el contexto, asumiendo que ya está dentro de, como les decía yo recién, una lista de items que significan cierta cosa. En stateless no, en stateless, en la interacción client-server stateless, el cliente tiene que ser muy específico en cada llamada. Tiene que decir, quiero agregar un ítem a la lista de compras, y a esta lista de compras, como si el server nunca hubiese sabido que antes accedió a la lista de compras. Porque el server no mantiene el estado. Entonces, ya no se acuerda que ese cliente estaba mirando cierta lista de compras. ¿Está bien? Quizás lo que más nos importa de todos estos estilos client-server es justamente la distinción entre los stateless y los que no. Porque eso hace una gran diferencia, genera un gran impacto stateless en varios atributos de calidad que nosotros consideramos de importancia, ¿no? Escalabilidad, disponibilidad, performance. Bien. Remote Data Access es el tipo de estilo de arquitectura que se suele usar para
en las típicas bases de datos, en la relación entre un cacho de software y una base de datos, en el cual el cliente envía una consulta en un formato estándar, por ejemplo SQL. El server del lado del server crea un workspace, un espacio de trabajo para esa consulta, donde va manteniendo, si es necesario, cursores, cosas intermedias, resultados intermedios, etcétera, y ejecuta esa consulta. Por ejemplo, a través de estos cursores, y ir recorriendo los ítems del resultado de una consulta, el cliente puede realizar operaciones adicionales. Y acá hay una especie de que el estado está repartido un poco entre lo que sabe el cliente y un poco entre lo que ese workspace o ese espacio de trabajo que el servidor generó para esa interacción. Se considera que no es stateless, ¿no? El único stateless es este, y los que heredan, entre comillas, de él. Este y este. El ejemplo clásico de Remote Session sería, por ejemplo, no sé si es el ejemplo básico, pero por ejemplo un videojuego distribuido, que el servidor maneja la lógica y todas las sesiones de los usuarios. Ese sería un Remote Session. Sí, yo lo interpretaría así, sí. Es bueno eso. Puede tener mejoras, obviamente, pero... Uh-huh. O, por ejemplo, algo más mundano, una terminal, una aplicación que se conecta por un socket y el servidor levanta sockets y se queda escuchando y hace cosas. Sí, eso es recontra. Y incluso, bueno, iniciar una sesión remota con SSH, por ejemplo, Bueno, SSH, sí. En donde uno inicia una sesión adentro de una máquina y empieza a hacer cosas en ese contexto, tal cual, sí. O, sí. No quiero mezclar. Pero... Sí, es bueno el ejemplo de los videojuegos, me gustó. Bueno, entonces yo lo que quería hacer hoy al menos era este walkthrough de estos diagramitas. Yo posiblemente lo suba ya con toda la fafafa, iba a decir, con todos los estilos que vamos a ver. Pero bueno, no se mareen, no se preocupen, solamente quería darles la introducción a de qué se trata y qué significa cada cosa acá, y que tengamos en claro cuál es la importancia de estos estilos para nuestro curso. Si quieren, pueden empezar ya a hacer ejercicios, por supuesto, de la sección estilo de arquitectura, pero ojo que arrancamos medio acá, por cómo están ordenados, por estilos que aún no vieron. Así que yo les diría que a partir del 43, a partir del 43 y hasta el 50, desde el 43 al 50, ya pueden arrancar a hacer. Si pueden hacer alguno del 43 al 50 estaría bueno, y así la próxima clase que tengan conmigo podemos ya discutir sobre una base más interesante. Pero bueno, tengan en cuenta, del 43 al 50 son ejercicios que ya pueden hacer en función de lo que vimos en estilos de arquitectura. Bien, ahora les publico creo que no está publicada aún, la presentación de prácticas parte 2. Y les publico también este diagrama maravilloso. Bruno pregunta si hay algún resuelto como para comparar. No, al menos que yo sepa, no. No sé. Sí, tiren por Slack. A ver, lo mejor, si quieren pueden tirarlo por Slack. Algunos cuatrimestres, algunos alumnos estiran hacerlo y otros contestan, a veces nosotros también.
Pero en mi mundo ideal lo que pasa es que ustedes agarran, los piensan un poco, no estoy, ni siquiera pido que escriban cosas ni nada por el estilo, pero las piensan un poco, anotan dudas o anotan propuestas y después las discutimos acá. Suele ser lo más fructífero, pero pueden tirar por Slack y si hay resueltos, no sé, yo no los tengo resueltos, o al menos no de una única manera. ¿Puede ser que nos estén faltando unas diapos, profe? Puede ser, no sé, ¿de cuál estás pensando? A ver, así me fijo. Mira, ahora no me acuerdo bien, pero creo que la parte de observability, cuando lo habíamos visto, yo tenía cosas anotadas que después busqué las diapos y no las encontré. Observability. Sí. Visibility, digamos. Creo que sí, pero había algo muy poco anotado en una diapo. Uh-huh. Y después nosotros habíamos visto una que era más desarrollada del mismo tema. Sí, que yo recuerde acá en esta táctica parte 2 no está nada de visibilidad. No hay. Pero bueno, me voy a fijar, porque eso se supone que los tenemos en las teóricas. Perdón, en las teóricas, en las clases que ha dado Cristian sobre atributos de calidad. Ojo, fíjate que Cristian creo que lo que hizo fue ir actualizando. Ya te confirmo, ¿eh? A ver. Cristian fue actualizando. Sí, Cristian fue actualizando la presentación que se llama 02-atributos de calidad. Quiero recordar que él la actualizó un par de veces. O al menos es lo que suele hacer. Y si no, a ver. No, sí, puede ser. Puede ser que sea. Acá veo que en el atributo de calidad 2 hay añadidos diapos de visibility. También puede ser eso. Sí, yo sé que es lo que. Cristian suele hacer eso. Sube. Es una única presentación, pero que como es gigante, la vamos dividiendo en varias clases y él va posteando de a pedazos por si después toca algo del restante. Me parece que acá ya están todas. Atributo de calidad 2, sí. Y acá está la segunda parte. Creo que es esta la que te referías. Pero bueno, si te das cuenta que algo falta, tirá por Slack y lo revisamos de vuelta. Bueno, bien. Me quedo debiéndoles esas dos cosillas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar? Bueno, entonces eso es todo. Que tengan buen fin de semana. Y entiendo que nos estamos viendo dentro de dos jueves, ¿no? Por el feriado de la semana que viene. Buen fin de gente. Un fin de. Buen fin de, Saludos. profe. Hasta luego. Chao, chao. Día del trabajador. Chao. Igualmente. Chao, chao. Ya, profe, nos vemos.